Salmo 105, versículo 4. Buscad siempre a Jehová, buscad su rostro, buscar siempre a Jehová, buscad su rostro, porque ese versículo habla de que estemos en una búsqueda constante de buscar la gloria de Jehová, buscar su rostro, buscarlo constantemente, porque la búsqueda dice, buscad su poder. La búsqueda de, de, de la gloria de Dios y su poder y el buscar su rostro constantemente, esto nos deja claro el salmista que para cualquier éxito en la vida del ser humano eh, hay un secreto, el que busca eh, el poder, la gloria de Dios y su poder, y el que busca siempre el rostro de Dios. Es buscar, eso se refiere o significa que la persona, aparte de buscar que las personas glorifiquen a Dios y la persona glorifique a Dios, busque su rostro, alcanzar gracia delante de Él, alcanzar misericordia, agradarle, no solamente porque si inicias orando, inicias leyendo la Biblia, inicias meditando en Él y en su palabra, inicias alabándole y glorificándole, cantándole alabanzas, reverenciándole, inicias, eso es una parte del proceso de búsqueda, del proceso de encontrar a Dios, de buscar a Dios. Muchas de las veces la gente dice, pues, póngase a buscar a Dios, y una señora dice que se fue y empezó a buscar debajo de las almohadas y en todas partes, porque no entendía en realidad qué es buscar a Dios. Algunos se salen a la calle a buscar un pedazo de metal, un pedazo de piedra, un pedazo de madera, y le dan forma y hacen su Dios, y se imaginan en el cielo o bajan al mar y encuentran una pieza y se parece a un rostro de una persona y dicen que ese es Dios, que ese es el Mesías, que ese es el Cristo. Y son puras mentiras del diablo, porque el diablo quiere engañar a la gente en la búsqueda de Dios. Para buscar a Dios también hay una forma, hay un directorio para buscar a Dios. Dios no se busca nada más así como la gente dice, no, pues vente a tal lugar, o vente a tal bodega, o vete a tal templo, porque tampoco Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y lo dice la misma palabra de Dios, y inclusive había disputa entre los judíos y los samaritanos en dónde debería de adorarse a Dios, si en el monte alto o en Jerusalén, donde estaba el templo edificado. Mas sin embargo Jesús dijo, mira mujer, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque es necesario que tales adoradores busca a Dios que le adoren. Tales adoradores Dios busca que le adoren. Y adorar en espíritu y en verdad es adorarlo de hecho y de corazón y de palabra. No nada más de palabra, sino con los hechos. Muchas de las gentes pueden pasarse las vidas dentro de cuatro paredes diciendo que se congregan y que van a un templo, pero sus vidas no han cambiado, sus formas de pensar no han cambiado. Todos los días escuchan la palabra de Dios, pero sus vidas, sus intenciones no son buenas. Hay celos amargos, hay contención, hay pleitos, hay iras. No se las dicen manifiestamente ni al pastor ni a la gente, pero sí lo piensan y sí lo tienen en su corazón. Hay odio, y todas estas cosas que existen en el ser humano no obran la justicia de Dios. Por lo tanto, no les ha amanecido ni les ha resplandecido el Evangelio. Hay gente que se va por las apariencias, y hay gente que teniendo una autoridad, utilizan esa autoridad como un autoritarismo total, como si fueran esclavos las personas, como si fueran ellos los mismos dioses humanados, haciendo al pueblo, imponiéndole cargas humanas, de humana sabiduría, y cargas que ni siquiera ellos con un dedo las quieren mover.
Esto es bien importante que nosotros entendamos cómo es la búsqueda que dice la palabra de Dios. Buscar su rostro. Muchas de las veces nosotros debemos de humillarnos. El hecho de respetar, amar, perdonar, el hecho de humillarnos inclusive debajo la mano poderosa de Dios. Esto implica y esto significa que tú y yo estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios, al señorío de Dios, a la autoridad de Dios, a la bendición de Dios, a la sumisión a la palabra, a la obediencia, a la oración, a la práctica de la palabra. Cuando tú perdonas, estás obedeciendo a Dios y ahí es honrado Dios. Ahí, pero cuando tú no puedes, cuando no tienes fuerza, cuando no eres capaz, cuando no puedes perdonar y que buscas en Dios el perdón y también buscas que tú puedas perdonar y que Dios te da ese amor para perdonar, ahí estás cumpliendo la palabra en la forma de tratar a tus semejantes, en tratar a las personas, ahí estás cumpliendo la palabra, eh, cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando no vas y acusas, como aquellos que ponían cargas y aquellos que decían, fulano no hace las cosas, fulano no es, fulano no hace, no, él no es, nosotros sí somos, porque nosotros hacemos esto, aquello y el otro. Es como aquel que oraba consigo mismo y decía, yo oro más que este, yo ayuno más que este, yo doy diezmos más que este, yo hago más que este. Y dice que de cierto, aquel hombre que decía ser propicio a mi pecador, descendió justificado antes que la otra persona que decía que yo, el super yo, el Dios yo, el egocentrismo, la sublevación, la altivez, la altanería, la soberbia. Todo eso es el cristiano que adora a Jesucristo, desecha todas estas cosas y mantiene un corazón lleno de paz, de amor, un corazón lleno de la presencia de Dios, porque vive la palabra. No nada más dice ser y que está por vista y por apariencia, tengo que ir a esta iglesia para que me vean, para que no digan nada, pero su vida no ha cambiado absolutamente nada. Pero sí juzga y sí critica y sí juzga a aquellos que a lo mejor no tienen más que una paja en su ojo y ellos tienen una viga en su propio ojo. Por eso no te da garantía. El hecho que estés en una iglesia y que te la pases ahí todo el día pegándote, dando golpes de pecho o simplemente yendo a una congregación donde adoras a Dios pero estás criticando, estás desconfiando, estás peleando, no estás obedeciendo, no estás haciendo absolutamente nada por agradar a Dios, entonces no estás buscando el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es lo que dice el salmista. Buscad su gloria y su poder. Buscar la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Jesucristo dice, gloria de los hombres no recibo, pero él buscaba que Dios glorificara a su Hijo, que diera testimonio a su Hijo. Ora a tu Padre en secreto, para que tu Padre que ve en secreto te recompense en público. ¿Sí? Cuando tú des mi mano, no sepa tus que lo que se te derecha, no andes publicando a todo el mundo, no le digas a la gente, no le digas a todo el mundo que tú diste. ¿Para qué? ¿Buscas un reconocimiento de los hombres o buscas la gloria de Dios? El que Dios sea glorificado en ti, en tus bienes. Entonces tú estás buscando que todo el mundo que te vea que estás ayunando. Cuando la Biblia dice, cuando tú ayunes, ¿sí? Lava tu cara y ve y muéstrate como si no estuvieras ayunando. No les digas a la gente que estás ayunando, pues. O sea, todo lo que tú le presentes a Dios en secreto, tu Padre te va a recompensar en secreto. Muchas de las veces sabemos cristianos que no necesariamente tenemos que ser como los demás piensan, pero ya por eso no agradamos a Dios. A lo mejor estamos agradando más a Dios que estás ahí criticando y juzgando y señalando y diciendo que Él no y tú sí, porque probablemente no has conocido, no te ha amanecido el Evangelio, porque el Evangelio, cuando hay una nueva criatura en ti, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tendremos que hacer acto de conciencia delante de Dios para que Dios se manifieste en nuestras vidas, para que para que se manifieste ese poder. O sea, vas a buscar su gloria, pero al buscar su gloria
también vas a buscar el poder manifestado. Es decir, cuando Dios te responde tus peticiones, cuando Dios se manifiesta en milagros, cuando Dios se manifiesta en señales, cuando Dios se manifiesta en cosas maravillosas que tú no has visto. Mucha gente critica y dice, no, pues es que los hermanos, que esto, que aquello, que dice que sanan y que dice que esto, que dice que... No, mira, no son los hermanos, es Dios el que sana. Pero fíjate cómo Dios dice que cosas mayores haríamos esto. Cuando Pedro caminaba y estaban los enfermos, la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y sanaban. ¿Quién era Pedro? Pedro era un apóstol, un seguidor de Cristo, pero también nosotros somos seguidores de Cristo y estas señales seguirán a los que creen y nosotros creemos. Por lo tanto, las señales que Jesús se hicieron se van a hacer en nosotros también, porque creemos, porque somos sus hijos. Porque me reúno en 4 paredes, no es por eso. Olvídate, hermano, muchas de las veces estás en la iglesia cerrada y ni siquiera tienes fe. Y ni provees para los tuyos, que eres peor que un incrédulo. Paz de Cristo. Yo te invito a que hagas reflexión y a que veas hasta qué punto has podido lograr y vencer las cosas. Yo veo en las redes sociales hermanos que se suben a predicar y ahí se agarran peleando y diciendo que son hijos del diablo los demás, nomás porque no piensan igual que usted. Hermano, paz de Cristo. Hermano, hermana, a paz nos llamó el Señor. ¿Por qué vas a calificar a una persona, creación de Dios, hijo de Dios, como si fuera hijo del diablo, porque no piensa igual que tú, porque no compagina con tus ideas? No, estás equivocado, quizás estás peleando, te está ganando la obra de la carne, porque dice la Biblia que las obras de la carne son pleitos, son iras, son disensiones, son enemistades, y tú al momento de estar haciendo lo que dice tu carne, de estarle diciendo cosas o groserías a un hermano que piensa diferente que tú y que tiene ideas diferentes en doctrina y en conocimiento, y le dices hijo del diablo, entonces tienes un problema con Dios tú. Hasta que no pidas perdón y hasta que no te reconcilies con Dios y con el hermano, entonces verás su rostro. Y ver el rostro de Dios, vaya, que es depurar tu vida cristiana, tu diario vivir. Dios te bendiga, hermano.